Buenos días, una vez más estudiantes de octavo grado. Vamos a continuar trabajando la unidad número 8 de matemáticas. En esta ocasión el contenido 1.2, tablas de frecuencias. El día de ayer habíamos trabajado lo que era agrupación de datos y ahora pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer después de haber agrupado los datos acertadamente. Para eso pues el problema nos plantea que retomemos los datos de los clientes, de los 30 clientes atendidos el día de la secretaria en la sucursal A de la sala de belleza, pero ahora nos pide que esos datos que ayer organizábamos ahora los representemos en una tabla. La tabla que ordenábamos ayer pues era precisamente esta, donde nosotros pues íbamos colocando dependiendo de las edades cada uno de los datos o de las edades de los 30 clientes atendidos. Luego pues esto vamos a organizarlo en una tabla de la manera siguiente, ¿verdad? Vamos a colocar una tabla que va a tener dos columnas. En la primera de ellas van a ir las edades. ¿De dónde tomamos estas edades? Pues precisamente de esta clasificación que se hizo el día de ayer, que sería de 20 a 24, de 24 a 28, de 28 a 32 y a la última porque es de 36 a 40. Ahora, ¿cómo vamos a llenar la otra columna que corresponde al número de clientes? En este caso, lo que vamos a hacer es contar cuántos datos hay en cada uno de estas edades. Vean acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es precisamente el número que aparece acá. O sea, este 8 pues salió de la tabla que se elaboró el día de ayer. Y así pues las demás, ¿verdad? De 20 a 24 pues son 11 datos o 11 personas. En este caso pues como es estadística, cada persona se considera un dato, ¿verdad? De 28 a 32 también hay 8 personas. De 32 a 36 solo hay 2. Vean, es el número que aparece acá. Y finalmente en la última pues solo hay 1. Y ese es el número que aparece ahí, ¿verdad? Entonces, como ven, pues la tabla elaborarla es relativamente simple. Solo necesitamos pues sumar cada uno de los datos que aparecen en las distintas tablas. Dice la conclusión, por lo tanto, que la tabla en la que se organizan los grupos de datos de una serie, tal como el ejemplo desarrollado, se llama tabla de distribución de frecuencias, y a cada grupo de datos se le llama clases, de donde se puede decir que los datos del ejemplo han sido organizados en 5 clases. Además, al total de datos que corresponde a cada clase se le llama frecuencia. Entonces, si se fijan, si yo regreso a estas edades, corresponderían en su momento, estas serían las clases. ¿Bien? Y esto, el libro ya matemáticamente le llamaríamos frecuencia, ¿verdad? Entonces ahí así se nombra o se va a nombrar a partir de ahora pues cada una de estas clasificaciones. La primera columna de las edades serían nuestras clases. Hay 5 clases, la primera de 20 a 24, la segunda de 24 a 28 y la frecuencia pues que es el número de veces que cada dato aparece en determinada clase. ¿Ya? Entonces al total de datos que corresponde a cada clase se le llama frecuencia, o sea el número de clientes sería en todo caso nuestra frecuencia.
Entonces, por lo tanto, para organizar una serie de datos en una tabla de distribución de frecuencias es necesario primero organizar los datos en tantas clases como sea necesario y finalmente realizar el conteo de los datos que pertenecen a cada clase para determinar la frecuencia de cada una de ellas. El lápiz o el ejercicio que ustedes van a hacer en su cuaderno nos presenta un problema parecido al de la sala de belleza, donde en este caso dice que Mario y Carlos se reúnen todas las tardes para jugar baloncesto. Durante el último mes han llevado registro de los tiempos jugados por cada uno, cuyos datos se muestran a continuación. Y entonces vamos a ordenar los datos en una tabla de distribución de frecuencias. Quiere decir pues que tendríamos que elaborar una tabla similar a la que está ahí arriba, donde vamos a poner en este caso clases. Acá ya podemos usar esa terminología. Estas serían las clases, ¿verdad? Y estas serían las frecuencias. Acá irían las frecuencias. ¿Cuál sería la primera clase? La primera clase sería de 10 a 13. Acá de 10 a 13. Y la frecuencia de ella pues sería contar cuántos datos aparecen en esta clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que la frecuencia sería 8. Y lo mismo haremos una tabla para Carlos, ¿verdad? Y en base a eso, pues, para responder la pregunta, ¿quién es el que ha jugado mayor tiempo? En ese caso, pues, se va a buscar, en otras palabras, cuál es la mayor frecuencia, ¿ya? El número más alto que les dé, ese sería. Esperando, pues, que hayan comprendido cómo elaborar esta tabla de frecuencias, y como siempre pues esperando que envíen sus trabajos a través de los grupos que ya todos conocen. Pasen feliz día.